Imagínense cómo sería un enfrentamiento entre estas dos bestias. ¿Y si se enfrentarían, quién cree que ganaría? El híbrido Toilet Yogo muy diferente a diferencia como lo vimos la última vez y ahora está mucho más grande, ¿acaso crecerá hasta el tamaño de un titán? ¿Es el mismo híbrido Toilet de siempre, o estamos frente a una nueva línea de soldados híbridos Toilet? Tiempos oscuros están por venir. Tiempos muy oscuros. En este video lo analizaremos. También, en la versión short de Skibidi Toilet 71, se añadió nuevos efectos de sonidos que aparecen al momento de salir este contenedor, que nos mostraría qué es lo que llevan en este contenedor, así que te mostraré si esto es real o no, responderemos al misterio más grande de Skibidi Toilet. ¿Cómo fue que los Skibidi Toilet consiguieron las mejoras de los Television Men? ¿Acaso un infiltrado, o será que los Television Men fueron quienes les quitaron las mejoras a los Toilet? Porque el boss Toilet fue el primero en tener estas mejoras, así que te invito a que te quedes hasta el final. Ok, amigos, Todo empieza el indica cine. que- En Skibidi Toilet 71, Dafutbon nos deslumbró mostrándonos de una forma épica al híbrido Toilet más peligroso de la serie. No solo fue épico por cómo entró en escena, sino como fue enfocado por el cameraman y como el boss Toilet le hizo carita de respeto y asombro por el miedo que impone, ¿o acaso ya el boss Toilet está buscando sin saber reemplazo para su novia científico Toilet? Debido a esta aparición de este personaje y al cambio tan grande que tuvo, comenzamos a pensar si se trataba de otro híbrido Toilet o si se trata del mismo, o si estamos ante el comienzo de una línea de soldados híbridos Toilet peligrosos. 3 teorías y ya tú eliges cuál te parece más lógica y la comentas en los comentarios. La primera teoría nos dice que estos híbridos Toilet no son los mismos. Empezando desde Skibidi Toilet 62, donde vimos por primera vez a este híbrido Toilet con sierra, vemos que tiene un inodoro de color gris y que, en la parte de atrás de la cabeza, vemos un tubo que sobresale, o sea que este Toilet híbrido es este Toilet en la vida real y, en este capítulo no tiene mochila propulsora. En Skibidi Toilet 66, vemos que este personaje aparece nuevamente y si lo detallamos bien, este híbrido Toilet es el mismo, pero con la diferencia es que tiene una mochila propulsora, que antes no la tiene, y me parece muy raro pero muy raro pensar, en qué momento este híbrido Toilet consiguió esta mochila, si era uno de los que estaban en la tropa del científico Toilet y que este, continuó en la tropa hasta Skibidi Toilet 66, por lo que está raro que consiguiera esta mochila, siendo que nunca se nos mostró que los Toilet se mejoraran o que fueran a la base a buscar las mochilas, por lo que se piensa que este híbrido Toilet es distinto al que encontramos en Skibidi Toilet 62, y que este híbrido Toilet aparece que fue acabado por el Speakerman leyenda porque aquí vemos su sierra, y el híbrido Toilet era el único que tenía sierra en ese momento, y después vemos a este híbrido Toilet con su sierra como si nada, siendo que anteriormente la perdió, sospechoso no, por lo que se confirma aún más que estos dos Toilet son completamente distintos. Esta teoría también dice que el híbrido Toilet de Skibidi Toilet 66 y de Skibidi Toilet 71 no son los mismos. La razón más importante es el cambio de estatura, que aquí lo vemos mucho más grande, y el segundo cambio es que este híbrido Toilet no cuenta con este tubo que tiene el híbrido anterior y también, si de por casualidad se trata de una mejora, podría ser que esto no sea así porque pasaron poquitos capítulos y la base estaba en guerra, como para que este Toilet se mejorara, así que, en realidad, existen 3 híbridos Toilet. ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! O al menos los dos primeros son diferentes, y aquí es donde entra la teoría, que estamos a punto de ver una evolución completa de los Toilet, y que ya no veríamos Toilet rodantes, sino que veríamos a un ejército completo de Toilet híbridos para luchar contra la alianza, así que si esto pasa, los cameramen estarán en graves problemas. La segunda teoría, es que definitivamente los híbridos Toilet de Skibidi Toilet 62 y Skibidi Toilet 66 son diferentes pero el híbrido Toilet de Skibidi Toilet 71 es el mismo híbrido Toilet de Skibidi Toilet 66, solo que Dafutbon le hizo unos arreglos en su forma de verse, para que se vea mucho mejor, más intimidante y lo mejor, que destaque como un personaje importante en la trama de la serie. Así que, según esta teoría, este Toilet es el mismo pero más facherito.
Esto se debe a que Da Fuck Bomb le está aplicando una gran calidad de diseño a los personajes y la verdad, se ve mucho mejor ahora el toilet híbrido que antes. La tercera teoría nos dice que no hubo ningún cambio de diseño, que estos dos toilets son los mismos, y que este híbrido toilet tiene la habilidad de ir creciendo con el tiempo y esto también tiene sentido, ya que hemos visto mucho como algunos toilet van creciendo a medida que pasa la serie, por lo que, es muy seguro que llegaremos al punto, donde veamos a un híbrido toilet del tamaño de un titán. Esto sería muy necesario ya que perdieron al científico Toilet, y ahora está acechando los Astros Toilet, que seguramente tienen al Boss Toilet en la mira para acabarlos y también créditos a Mega Caballo. Ahora, la duda más grande de la serie. ¿Cómo los Toilet consiguieron las mejoras de los Television Men? ¿O, será que los Television Men le robaron las mejoras a los Toilet? Para empezar y aunque suene un poco loco, ¡Demasiado! se cree que los Television Men fueron quienes le quitaron las mejoras a los Toilet. Esto se sustenta demasiado, en que el primer personaje que usó el poder de la teletransportación en Skibidi Toilet, fue el Boss Toilet, J-Man Toilet y que después, comenzamos a ver a los demás personajes usarla. En muchas de sus apariciones, vemos como este Boss Toilet aparece de la nada, dejando un gran humo de color negro que siempre aparece al teletransportarse y posiblemente en un pasado, alguno Television Man trabajaba o estaba siendo usado como experimento de los Toilet y que este Television Man logró escapar llevándose consigo la tecnología de teletransportación de los Toilet. Esto explicaría también por qué los Toilet, cuando vieron aparecer al Television Man por primera vez, colocaron una cara de susto como si ya lo hubieran conocido antes y por esta tecnología, después se implementó en los Television Men. Esta teoría suene bastante bien, pero, ¿por qué los Toilet tenían un libro de instrucciones sobre los Television Men? Y para explicar esto, está la segunda teoría que nos dice, que en realidad, fue Da Fuck Bomb quien tomó y robó las mejoras y habilidades de los Television Men detalladamente y que después de esto, se las entregó al científico Toilet, y que todo esto lo haría para hacer que el científico Toilet confiara en él y se dejara manipular, para luego Da Fuck Bomb traicionarlo en el momento preciso. Esto también se puede confirmar, porque Da Fuck Bomb sabía perfectamente que los Television Men representaba una gran amenaza para los Toilet, y que el titán Television Man podría acabarlos y dañar el plan que tenía Da Fuck Bomb en ese momento, y para que esto no pasara, niveló las cosas entregando la información para que los Toilet la tuvieran y ganaran más tiempo. Esto también se explicaría por qué Da Fuck Bomb puede ver e ir a donde sea y como sea, por ejemplo, él fue a la base de los Toilet como a leer algo, y desapareció. También esto se explicaría, porque Da Fuck Bomb dejó claro que toda evidencia debía permanecer oculta, y es que, todos los personajes que entraron a este cuarto, y que vieron este libro donde se demuestra que los Toilet tenían información sobre los Television Men, fueron acabados y posiblemente, esta habitación también fue destruida por el mismo Da Fuck Bomb, y esta teoría fue gracias a las personas que aparecen en pantalla. Ahora vamos con el George. Ahora quedó la duda de que tenían adentro del contenedor los Toilet. Algunos piensan que se trata de un arma superpoderosa de los Toilet, algún proyecto Toilet bastante peligroso, y que lo tenían encerrado para que no se les escapara. También se opinó que lo que llevaban en el contenedor era una máquina del tiempo o un Astro Toilet, pero si escuchamos la versión short de Skibidi Toilet 71, podemos ver que en la ambientación de sonido del capítulo, justo cuando sale el contenedor se escucha una especie de martillos golpeándose, por lo que se podía pensar que adentro de los contenedores habían algunos Toilet trabajando en un experimento de una armadura porque se escucha metal golpeándose. Pero esta teoría fuera real, pero se confirma que no, porque después que se fue el contenedor, el sonido de golpes de martillo continúa sonando, por lo que este efecto de sonido hace parte de la ambientación. Y recordemos, que ya terminamos la temporada 23 de Skibidi Toilet, así que se aproximan nuevas escenas que nos darán aún más información sobre lo que pasará en un futuro, pero por ahora, sabemos que el Astro Toilet está buscando al Boss Toilet para tener un enfrentamiento directo y es que no por nada lo puede hacer, porque es el villano más poderoso de la serie actualmente, pero, ¿cuál es el origen de los Astros Toilet? ¿Son producto de un experimento o de mejoras de los Toilet? ¿O acaso estamos ante una invasión alienígena? Lo veremos en el próximo video y le mando un saludo para SAT 2.0 y para Super Rob y para Real Max, nos vemos.